Vamos a hacer una aproximación a la cultura y a la escritura ibérica y sobre todo por qué no se ha descifrado, a ver qué métodos se están utilizando y cómo se podrían mejorar. Por eso hacemos una propuesta metodológica. Entonces, para acercarnos a la cultura ibérica, veremos primero los tipos de escritura, que hay 4, la extensión, en qué territorios estaba, tanto a nivel de tiempo como de espacio, es decir, diacrónica y sincrónicamente. Veremos en qué soportes, materiales, porque una de las características del ibérico es primero que es muy antigua y segundo que lo encontramos en toda clase de materiales, lo que nos viene a decir que no es una escritura utilizada solamente por una clase social, sino que conocida popularmente por el pueblo. Entonces veremos a partir de estas escrituras qué sabemos de la lengua o qué podemos dilucidar de la lengua como era. Bien, hay 4 tipos de signario, lo que se conoce el tartesio es el más antiguo, después el greco-romano o jónico, porque es una escritura griega, pero con la lengua ibérica, después hay el clásico y el meridional. Vamos a verlos uno por uno con un poquito las características. Os lo muestro aquí en los mapas. En el mapa de la izquierda veis lo que son las escrituras. Veis las manchas, la mancha amarilla sería el ibérico, la mancha verde, perdón. Esta zona sería el meridional, esta es el tartésico y esta zona tan concreta entre el río Júcar y Segura es el greco-ibérico. Aparece en una época muy concreta, muy específica, 100 y pico de años. Y sin embargo, si miramos las lenguas que se presupone que había en estas mismas zonas, no siempre corresponden. Vemos que hay una mancha grande aquí a lo largo del Ebro, que es el que se conoce como celtíbero. Hay también la mancha del Aquitano. Toda esta sigue siendo bastante regular la zona ibérica, no obstante aquí cambia el color. Es que aquí hay la misma lengua y sin embargo vemos que se usan 2 escrituras que serían 3 distintas. El tartésico es bastante homogéneo. Bien, aquí lo tenemos puesto en un diagrama para que podáis ver las equivalencias. En el ibérico clásico siempre se escribe en ibérico. No obstante, en ibérico también podemos encontrar el celtibérico y también podemos encontrar aquitano y otras lenguas. No sabemos todavía cómo llamarlas o cómo son, ¿no? En cambio, el meridional siempre es escritura meridional. El tartesio siempre es tartesio, escritura tartesia. Entonces, curiosamente, en una franja tenemos el jónico greco-ibérico escrito en lengua ibérica, pero con un alfabeto griego, y también encontramos en algunas inscripciones fenicio en escritura alfabeto meridional. Después también hay algún texto que utiliza la escritura, es decir, el alfabeto latino, pero que representa lengua ibérica, celtibérica o lusitana. Vamos a verlos un poquito por encima, como pura aproximación. Ese es el tartesio, es el más antiguo. La cronología se va al siglo 8 y 7 antes de nuestra era. Fijaros que tiene esta tendencia a la espiral, el texto siempre continuo, se escribe de derecha a izquierda. Como características ya podemos dilucidar un poquito cómo era la lengua que representa, porque curiosamente, y esto es importante, tiene presencia de la consonante B y P, que no encontramos en otras zonas del ibérico. También abundan los grupos consonánticos, es decir, podemos encontrar la mutua como líquida, es decir, una consonante oclusiva y después seguida de R o L, que no está tampoco en otras zonas. Y también hay reduplicación de caracteres, a veces consonánticos y a veces vocálicos, lo que le está dando ya unas características propias que nos distinguen del resto de silabarios de otras zonas. La siguiente zona sería el greco-ibérico, que hemos dicho que está muy reducido a la zona entre el río Júcar y Segura. Este se escribe al revés, se escribe de izquierda a derecha y la cronología es muy concreta, dura entre 75 y 100 años, es decir, desde finales del siglo VI a inicios del siglo IV. Y fijaros que esto no es un signario silábico como el tartésico, sino que es alfabeto. Solo tiene 17 caracteres, cuando el tartesio tenía 35. Suele haber una alternancia de 22 y 26 por inscripción. Entonces, esto es una cosa muy curiosa, en este caso del greco-ibérico. ¿Por qué? Porque lo podemos leer, porque conocemos la equivalencia, porque es el signario jónico. Sin embargo, no sabemos qué pone, es ininteligible. ¿Por qué? Porque la lengua es ibérica. Es interesante que hay finales de palabra en consonante oclusiva. Esto nos está dando información de cómo era la lengua ibérica. Seguimos. El siguiente es el más conocido, es la escritura ibérica nororiental, se le llama así porque está en la zona norte y oriental, es decir, todo lo que es Cataluña, tanto la Cataluña francesa como la Cataluña española.
como toda la franja mediterránea del país Valencia, de Valencia, hasta Murcia, Alicante. Es la zona mediterránea por excelencia. Entonces, ese se escribe también de izquierda a derecha. La característica especial del ibérico, tanto este como el meridional que veremos después, es que son escrituras mixtas que utilizan una parte de caracteres silábicos y otra parte de caracteres alfabéticos. Quiere decir que hay signos que representan una vocal o las consonantes sonoras, y sin embargo hay otros signos que son silábicos. Por ejemplo, hay un signo para K, otro para qué, otro para aquí, otro para co, otro para Q. ¿Vale? Eso hace que se requieran muchos más signos. Entonces el alfabeto no es propiamente un alfabeto, es un silabario, y estructuralmente es mucho más antiguo que un alfabeto. Entonces normalmente nos vamos como mínimo de 30, 38 o más caracteres, aunque muchos están todavía sin identificar correctamente. Otra característica que tiene es que no hay separación entre palabras. De hecho, el concepto de palabra no nos sirve. Tenemos que hablar de sintagmas o segmentos, porque normalmente son casi oraciones o ideas. Es decir, el concepto de palabra como término aislado no sería correcto. Vemos este caso que es el plomo de Ullastret, como hay interpunciones, pero con segmentos relativamente largos, porque estos son silábicos, entonces son expresiones largas, son sintagmas. ¿Qué más? El plomo más antiguo que se conoce es este que estáis viendo, por lo tanto ya aparece la escritura absolutamente desarrollada. No es que haya una frase previa de intento, no, aquí es una escritura perfectamente desarrollada y estructurada, y este es el sistema dual. ¿Qué significa dual? Significa que hay dos tipos de escritura ibérica, una que hace distinción entre oclusivas, sordas y sonoras, que es la que veis en esta gráfica de aquí, y otra que diría, que se llama unificado, que no hace distinción entre las oclusivas. Esto crea mucha controversia porque hay investigadores que creen que la escritura ibérica era deficitaria porque no era capaz de representar todos los sonidos. De hecho, yo creo que no es deficitaria en absoluto, sino que hay una alternancia consonántica, como tenemos también en catalán. Y es perfectamente regular. Por ejemplo, en catalán todos los finales de palabra que acaban en consonante oclusiva se ensordecen. Sin embargo, cuando a continuación ponemos una vocal, se pronuncia, lo que es final de palabra, se pronuncia pegado al siguiente, es decir, se convierte la coda en abertura y se sonoriza. Esto lo vemos, por ejemplo, en palabras como groc, que quiere decir amarillo, groc, estoy pronunciando una C que sería una oclusiva sorda, pero en el momento en que la uno a la vocal de la palabra siguiente, digo groc, ga, 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 ¿vale? La estoy ensordeciendo, ¿vale? Por tanto, hay un ensordecimiento porque la sílaba siempre tiene el núcleo vocálico. La mayor sonicidad siempre está en la vocal. Entonces, esta alternancia de oclusiva, sorda y sonora no es aleatoria. Es que en final absoluto es sonoro y en la abertura es sorda. Bien, ¿qué más podemos decir de esto? Que es muy estable. Esta escritura nos muestra una lengua similar en todo el territorio. Me refiero que, por ejemplo, las zonas de Valencia y las zonas en Serún, en el sur de Francia, parece corresponder a la misma lengua. Que los textos más antiguos aparecen en el entorno de Ullastret, que es la capital de la zona indiqueta, y que se usa la misma escritura de forma diferente en el curso del río Ebro y en Aragón. Luego veremos exactamente con qué variedades. El sistema dual ya se identificó hace muchos años, lo identificó Maluquer de Motes en el año 68. Se dio cuenta de estas alternancias. Aquí tenéis el ejemplo clarísimo en este plomo, donde tenemos, por ejemplo, la T aquí con una sola raya y aquí con dos, ¿vale? También vemos otros ejemplos, por ejemplo, este co partido por el medio, o la R, que aquí parece un chupa chup sin palo, aquí con el palo partido, o está aquí, que aquí es como una Z al revés, y aquí lo vemos con dos rayas, ¿no? Con más trazos. Entonces él fue el primero que lo mencionó, Maluquer de Motes, pero después otros investigadores como Javier de Hoz, Quintanilla, Mariné, Correa, Rodríguez Ramos, entre otros, pues han apoyado esta hipótesis. Fue en el año 2004 cuando Joan Ferrer lo sistematizó y se dio cuenta que algunos caracteres estaban mal interpretados y corrigió algunas de las lecturas.
Bien, también tenemos el ibérico meridional. Este se encuentra en la zona alta de Andalucía, en Jaén, y también en el Alto de Guadalquivir, en la provincia de Albacete y Alicante. Características: se escribe de derecha a izquierda, algunos de sus caracteres son parecidos al tartesio y algunos al ibérico, pero parece que es una lengua distinta o la escritura es distinta, porque esta tiene más afinidad con el ibérico y no con el tartésico, porque como hemos dicho, el tartésico tiene consonantes dobles, no tiene muta cum líquida, tiene vocales repetidas. En cambio, esta estructura, a pesar de que la escritura se parece formalmente al tartesio, la lengua representada tiene más afinidad con el ibérico, por eso se le conoce como ibérico meridional. Este que tenéis aquí es el de la Bastida de las Racusas, luego lo comentaremos. Algunas veces se puede encontrar en escritura bustrofédica, es decir, que empieza a la derecha y a la izquierda y luego haciendo como los bueyes. Cuando se termina el espacio, da el medio giro y sigue en dirección contraria. Tenemos también, muy importante y muy significativo, que la escritura ibérica, el signario ibérico, se utiliza para escribir la lengua celtíbera. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se produce en una época tardía, en el siglo III, II, ya en plena ocupación romana. En aquel momento, pensad que en la península se conocían como mínimo 3 alfabetos. Se conocía el griego, se conocía el fenicio y se conocía el latino. Entonces, ¿por qué una zona tan amplia como es todo el Valle del Ebro se empieza a utilizar la escritura para escribir el signario ibérico teniendo 3 alfabetos? Y esta pregunta es interesante porque lógicamente nos plantea muchas cuestiones. Si se utiliza un alfabeto que es más complejo, un signario, perdón, porque los alfabetos, el sistema silábico más complejo, es primero porque es el que la gente conoce y segundo porque tiene un cierto prestigio. Nadie va a utilizar para escribir la lengua de los invasores, de los romanos. Entonces esto es importante. También es interesante saber que la lengua representada es ligeramente distinta y que hacen algunos cambios en los signos utilizados. Por ejemplo, esta también se escribe de izquierda a derecha, como el ibérico, pero hay 2 nasales, por ejemplo. Se utiliza claramente una M, que es muy escasa en ibérico. Hay, por ejemplo, separación también de 2 S, como en el ibérico, pero, por ejemplo, hay casos en que se utiliza el signo con su valor consonántico y entonces se utiliza después la vocal. Si bien hay una cierta redundancia en la escritura que puede indicar esta transición de los sistemas silábicos a los alfabéticos. Otra característica es que como utilizan mayoritariamente un soporte metálico, la forma de escribir está hecha con cincel y por punteado. Eso también es una característica de esta zona. ¿Qué más? La cronología del 3 al 2, en plena ocupación romana, esto ya lo hemos comentado. Otras escrituras que tenemos en la península, bueno, esta es la muestra del Botorrita, del Corce Botorrita, el K13. Lo he puesto porque cuando se dice que de textos ibéricos hay muy pocos, que son muy fragmentados, que casi no tenemos nada, bueno, pues que sepáis que no es cierto, porque este bronce que está además, está todo estudiado por Bertrand y de Oz y Untermann, es larguísimo, es un texto de los más largos que se conocen, y por tanto no es por falta de textos. Bien, hay otra zona en la que se ha encontrado escritura, en toda la zona de Portugal, la zona de ligures y celtas, solo que esta vez ha aparecido en alfabeto latino. Que es interesante que de nuevo es un texto que podemos leer porque conocemos el alfabeto, pero que no entendemos, que es ininteligible, no es legible. Es decir, que podemos leer, pero no lo podemos entender. Pero sí es interesante para darnos cuenta que había más de una lengua, seguro, ¿vale? Porque en este caso, esta es una muestra de la zona de Zamora y de la zona de Portugal, donde han aparecido textos que usan un alfabeto latino, pero que están representando una lengua distinta y no se han podido todavía leer. Bien, vamos a ver la cronología de esta escritura. En el ibérico, nos centramos en el ibérico, tenemos aquí en el lado izquierdo las cronologías de la cultura. Tenemos el ibérico antiguo, el pleno y el final. El ibérico antiguo es del siglo VII al V. Esto, no sé por qué. El ibérico pleno es del 4 al 3 y después en el final. Pero lo interesante que es que desde el ibérico antiguo tenemos ya escritura. La más antigua que se conoce es el plomo de Ullastret,
ya lo volveremos a ver porque es uno de mis favoritos, en el cual la escritura es dual, precisamente, cuanto más antiguo, más compleja. El ibérico pleno, este signario nororiental, utiliza el sistema dual, ¿vale? Entonces, cuando vamos llegando a finales de la época ibérica, el signario se simplifica y tenemos el simplificado. Y lo interesante es lo que ya hemos comentado, que en esta segunda mitad, cuando hay la destrucción de los poblados ibéricos fortificados, cuando está en plena hecatombe, que se diezma muchísimo a la población local, lo interesante es que en vez de desaparecer la escritura, se expande a zonas celtibéricas, lo que es muy significativo, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que fue muy dura la romanización, no fue un elemento como nos lo muestran las películas de que fue fácil y que se traicionaba entre sí. No, aquí murió un tercio de la población, realmente se hizo una auténtica masacre, se destrozaron todos los poblados, se reasentó todos los poblados a zonas llanas, y hasta la época de Augusto no se pacificó el territorio. Entonces tenemos aquí durante 400 o 500 años la escritura ibérica resiste, no solamente resiste, sino que se expande, porque las últimas piezas que se conocen, que no quiere decir que no las haya de más modernas, son del siglo I después de nuestra era y del siglo II. El del siglo I es de Guisona y la del siglo II es la Estela de Requena. Por tanto, nos está dando una pista importantísima sobre el prestigio que tenía esta lengua, que sobrevivió a un momento tan complejo. Bien, el origen, según la Academia de la Escritura Ibérica, se basa en las tablas de Brandenstein y de Kirchhoff, que tenéis aquí delante. Y siempre se han hecho estas tablas por similitudes formales. Entonces, es verdad que se parecen mucho formalmente los caracteres. Otra cosa es que esto sea así. Sería como decir, por ejemplo, que la letra mayúscula, la F y la E tienen un trazo de más una de la otra y que son la misma. Entonces, se está hablando exactamente de así, es decir, se hace la clasificación por formas y a signos signos parecidos tendrían que ser forzosamente el mismo sonido, el mismo fonema, cosa que me parece absolutamente discutible, como veremos, porque el comportamiento de los glifos no siempre es el mismo, por tanto nos está dando pistas de que deben ser sonidos diferenciados que no tenemos identificados y por tanto que nos está fallando la decodificación. Se parece mucho a las escrituras de Asia Menor, muchísimo. Aquí tenemos un ejemplo de escritura caria y del silabario chipriota, pero hay muchísimas otras más. Son sistemas que se parecen no solamente formalmente, sino también en estructura, porque también son sistemas mixtos silábicos, semisilábicos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el cario tiene 20 signos y se escribe también de derecha a izquierda, como hemos visto, que el meridional nuestro se escribe de derecha a izquierda y el nororiental de izquierda a derecha, pero muchos de los signos los reconocemos porque son muy parecidos. Entonces, la lengua que representa, en este caso se sabe que es un griego arcaico, ¿vale? Hay otras, hay muchísimas escrituras, os quedaríais sorprendidos, ahora que veis un poquito. Hay el frigio, el pánfilo, el lidio, el licio, el cilético, hay muchas más. La otra que veis al otro lado es la escritura chipriota. La cronología ya sube hasta el 1100 antes de nuestra era. Y la lengua es etio-chipriota, ya no es griego. Sube cada vez como más antiguo, más signos hay, más glifos, más caracteres. Esta tiene hasta 54. Hay solamente un centenar de inscripciones. Y esta escritura deriva del minoico y del micénico, del lineal A y del B, que también estaban en Creta. Entonces se conoce bastante estos precedentes micénicos. El B sabemos que está emparentado con el griego arcaico. El A está sin descifrar todavía. Se cree que también era eteocretense. Son lenguas complejas, todavía muy poco conocidas, pero vamos viendo que el número de caracteres o de glifos va aumentando. Aquí tenemos que el micénico tiene 60 y el minoico tiene hasta 70. También estamos siempre delante de glifos o caracteres silábicos. Por tanto, estamos viendo que como más antiguo, más caracteres y la estructura es silábica. Esto es un dato muy importante. Y la cronología va subiendo. Tenemos el micénico en 1600 y tenemos la cronología del minoico que nos sube hasta más, 1600 también, 1400, todo una franja entre Creta
y la zona del que después sería la Koiné griega. La escritura minoica sigue sin descifrar, la micénica sí se han más o menos descifrado. Vamos a ver, seguimos porque esto no se acaba. Y si vamos más atrás en el tiempo, encontramos que pocas veces se habla de ello, pero tenemos que darlo a conocer. Cuando se estudian las pinturas rupestres, además de los dibujos figurativos de animales, hay muchos símbolos, muchísimos pictogramas, muchos. Aquí hay recogidos unos cuantos de la cueva de Masdacil, en Ariège, en los Pirineos, pero en toda la cornisa franco-cantábrica, que es especialmente relacionado con el Magdaleniense, hay cantidad de simbología asociada a los grabados y a los dibujos de las pinturas, que no podemos ignorar. Y eso lo encontramos también en la zona de Rumanía, en la zona de la cultura de Vinça, en la zona de Turdaz, en el Danubio. Y estamos hablando ya del 7, 8 y hasta 10.000 años, ¿no? Por lo tanto, es importante saber que estos signos que encontramos de forma repetida a lo largo de un territorio extenso son escritura. Muchas son de base pictográfica, que después evolucionan. Pictográfica porque reproducen primero una imagen que identificamos, después adquieren carácter simbólico y este símbolo acaba convirtiéndose en un fonograma, en un glifo. Es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque algunos de los símbolos que reconocemos son probablemente símbolos también de la escritura ibérica. Y esto lo estamos viendo en todas las escrituras del Asia Menor, que hay un determinado glifo o carácter que no solamente es un valor fonético, sino que puede ser un determinante, por ejemplo, que indica rey, o que indica un material, o que indica una cantidad, o que indica un producto o un número, ¿vale? Y todo esto se tiene que tener en cuenta porque es abundantísimo y hay una homogeneidad o hay una recurrencia de estos símbolos en un territorio extenso porque estas gentes estaban en contacto y eran transhumantes. Entonces, resumiendo todo lo que hemos visto, os he hecho esta línea de tiempo con los diferentes alfabetos para que nos demos cuenta de dónde está el ibérico. Es decir, el ibérico como sistema semisilábico y el tartesio como sistema semisilábico se sitúan precisamente entre los silabarios y los alfabetos. Son sistemas mixtos, como hemos visto, que todavía también lo eran el cretense y el cipriota, el disco de Festos, es muy conocido. Pues aquí la cifra que hay debajo del nombre es el número de caracteres o glifos por escritura, y como vemos que a medida que va evolucionando se llega a la simplificación de los alfabetos. Pero claro, cuando leo en los libros que el tartesio y el ibérico dimanan del fenicio, da casi risa, porque el fenicio es una etapa muy evolucionada, es un alfabeto puro, cuando tenemos el arameo y otras escrituras mucho más antiguas, los paleosinaíticos, que son todavía la transición. El alfabeto de Ugarit es el más antiguo que el fenicio, y estos se mueven entre 22, 19 el helénico y el 26 que tiene el Ugarit. Y el tartesio y el ibérico, que tienen 30 y pico, se sitúan en medio. Por tanto, son escrituras que son transición entre sistemas silábicos y alfabetos. Y esto es lo que dijo Diodoro Sículo, ¿vale? Que realmente el ibérico era más antiguo que el fenicio. Bien, vamos a ver ahora dónde está la escritura, dónde la encontramos. Esta es una parte muy interesante porque en otras culturas la escritura está vinculada a una clase de poder, a una clase sacerdotal, a un grupo elitista. Y esto no es lo que encontramos con la escritura ibérica. La escritura ibérica está en todas partes, en toda clase de materiales, en toda clase de soportes. Vamos a verlo porque realmente es espectacular. Aquí vemos unas muestras, bueno, desde las monedas, desde luego, las estelas funerarias, las cerámicas. Me gusta aquí esta pieza de la derecha, que es un plomo de Empurias, para que veáis que esto es un plomo que es correspondencia, que tiene exactamente la estructura de las cartas actuales. Está doblado con una parte, con una solapa, que es el remitente o el envío, que aquí lo vemos desplegado, como está escrito de otra manera, para que no se tenga que abrir la carta hasta que llegue a su destino. Entonces, hemos evolucionado un poco en 2000 años, en 2500 años, porque realmente esta pieza se ve claramente que es una carta doblada con un destinatario y un remitente con un contenido. De plomos hay muchos más de los que nos dicen. Nos dicen que hay 4 y que bueno, que son muy difíciles porque están incompletos. Bueno, aquí tenéis algunos. Este lo he puesto porque es muy importante, porque es de los últimos que se han descubierto, el Menastret, pero realmente hay algunos de muy bonitos, y aquí veis más y más, ¿no? Este es
de Yatoba y realmente son, no, este es el de Pechmao, son textos larguísimos, el de Yatoba también son muy largos, hay varios en un mismo yacimiento. Entonces realmente con esta extensión de texto se puede ya hacer una aproximación e intentar hacer investigaciones basándose en estos contenidos, porque es mucho más fiable encontrar la lengua en un texto narrativo como esto, sea cual sea el contenido, que en una moneda que van a ser abreviaturas y van a ser textos mucho más cortos, inscripciones más cortas. Vemos otras piezas diferentes, interesantes, por ejemplo una bala de catapulta. Le han puesto un texto también, una bala de catapulta, ¿qué carambas puede poner, no? Pues no sé, fuerza, o muerta al enemigo, no sé, no tengo ni idea lo que pone, la verdad, pero que la bala, que la bola de piedra y una inscripción es darle una fuerza añadida al disparo que se hace con la bala, ¿no? También interesante el dado, se han encontrado varios, este es el de Foz de Calanda, las estelas funerarias, aquí se ve claramente que estas cifras de arriba deben ser numerales. Esto es otra pieza de Illastret, muy interesante porque realmente nos muestra un uso cultural de la escritura, en piezas que se encuentran en contextos funerarios. Y que es una maravilla, es un anillo, es un caballo, si os podéis, no sé si lo podéis ver, aunque sea pequeñito. Veis que se han utilizado las patas del caballo para darles forma de signos, de letras. En este caso es la sílaba B, que está unida y se fusiona con una S. Después debajo de la barriga hay un ti de 3 palos y arriba del lomo hay un ti de 5 palos. Bueno, esto es una auténtica maravilla, porque cuando se fusionan los caracteres, la suma no es solamente la suma de los componentes, sino que adquiere un significado nuevo. Todo esto se demuestra que realmente con la escritura jugaban mucho, con los caracteres y los signos jugaban, y que la escritura, bueno, vamos a ver, os voy a mostrar algunas cosas realmente asombrosas. En cerámica, en toda la cerámica, no sé si son marcas, como dicen, o son realmente como el platito de la comunión que nos regalaban antes con nuestro nombre, cuando se hacía lo que era un ritual de iniciación a la vida adulta, ¿no? La comunión, que después estaba cristianizado, pero no sigue siendo un ritual. Y yo recuerdo que nos regalaban un platito, que después poníamos una vitrina porque no usábamos nunca, ¿no? Con nuestro nombre. Bueno, yo no sé si son platos para libaciones y por lo tanto tienen un uso cultural o de culto, o son realmente marcas de alfarero, que no me parece que tenga mucho sentido, porque esta importancia de dejar marcado el nombre es muy posterior. Esto aparece con el romanticismo alemán del siglo XVIII. Entonces, yo no sé, a veces pienso que no tiene mucho sentido saber quién ha hecho la pieza de cerámica, sino para qué se usa esta pieza, o qué hay en el interior de una ánfora, porque hay muchas marcas en las ánforas que indicarían materiales. Por ejemplo, si he puesto vino, no la voy a abrir, lo voy a marcar fuera, ¿verdad? Tendría más lógica. También vemos inscripciones en los ponderales, bueno, vamos a ver algunos en las herramientas. Esto sí puede ser importante para que no me la quite el vecino, porque bueno, los campos eran comunales, es interesante decir esto, no había este sentido de propiedad privada, no existía, por lo tanto me parece bastante absurdo querer poner que el plato es mío, ¿no? Bueno, sí. Esto es muy interesante porque se conoce poco, son todas las inscripciones en cuevas, en paredes, que son inscripciones rupestres, que hay muchas. Por lo tanto, nos está mostrando que la gente escribía en las cuevas, por tanto eran lugares que se visitaban. Yo interpreto que son lugares de culto, y nos dan muchas pistas porque en los poblados ibéricos no hay templos dentro de los poblados. Las casas son iguales, están adosadas una al lado de la otra, son pequeñas, estancias pequeñas, pues hay espacios comunes, y la casa comunal es la casa grande, que todavía decimos la casa grande, donde nos juntamos, los ayuntamientos, donde normalmente hay un banco corrido a la pared, donde todos somos iguales y donde se discuten los temas comunales. Entonces, los templos, ¿dónde están? En la cultura ibérica están en la naturaleza, siempre. Y nos quedan, sí, sabemos dónde estaban muchos porque encima se construyó una ermita. En fuentes, en cuevas, en lugares sagrados. Y claro, que en estos lugares encontremos escritura, sí, es significativo. ¿Qué van a decir estas escrituras? Pues no sé, invocaciones, lugares de iniciación. Bueno, es muy interesante porque como vamos a ver, bueno, después lo cuento, hay algunas que se repiten las secuencias. Quiero hacer un comentario aquí también importante. Fijaros que estos son cerámicas pintadas. Entonces os está dando información sobre qué elementos, con qué soporte y con qué materiales escribían los iberos. Escribían con pintura y pincel. Fijaros
que la mayoría de los signos son redondos, son redondeados, de cantos redondeados. Y esto nos está diciendo que la herramienta es dúctil. Se puede mojar y se puede escribir fácilmente en una cerámica con un pincel, porque esto ya sabéis que se cuece después. Y esto es importante porque los letras angulares aparecen en culturas que han utilizado básicamente la piedra. Y en cambio aquí no, aquí nos está hablando de una escritura que principalmente se hacía en soportes que han sido lábiles y no se han conservado. Por ejemplo, la piel y la tela. Escribir sobre la tela es muy fácil, luego la doblas, la pones en un bolsillo, la puedes transportar y no tienes que ir cargado de tablillas de barro que se rompen y de piedras que pesan un montón, ¿no? Entonces, esto nos está dando información, lo vemos también en cerámicas pintadas, que ahora os mostraré alguna. Por lo tanto, los íberos claramente pintaban y tintaban todos sus vestidos, lo vemos en la estatuaria, todavía en la dama de Baza, en la dama de Elche, hay restos de los colores de sus mantos y de sus telas, con adornos, todo pintado, no bordado, pintado. Y lo vemos aquí claramente. Tenemos aquí también piezas muy interesantes. Estas son las piezas de los telares, con unas secuencias. Esto es un ponderal también de un telar, los culos de la cerámica. Es decir, estamos viendo que si hay escritura en las herramientas utilizadas por las mujeres, significa que sabían leer. Evidentemente, no vas a poner escritura para alguien que no sabe leer y que tiene un valor simbólico más allá de la escritura. Estos me gustan mucho, es la cerámica preciosa de Liria, hay muchísimas, en las que se acompaña la escritura con una narración en imágenes. Aquí vemos, por ejemplo, dos mujeres, la mujer anciana lleva el uso, donde está aquí la lana, y lleva también la dormidera, y se la está dando a una mujer joven que lleva el peine de hilar con las ruecas. Aquí nos está hablando de una transmisión de un conocimiento de abuelas a mujer joven. Aquí vemos un chico, un hombre, que se ve claramente que lleva barba por los piquillos. Y aquí hay una narración que nos está contando los procesos de iniciación que están haciendo un hombre y una mujer. Bien, aquí tenemos otras cerámicas, esta es muy conocida, que son los barqueros, que están luchando desde una barca, con una inscripción debajo. Aquí os he puesto la narración entera porque es evidente que este texto, diga lo que diga, tiene que estar relacionado con esta narración. Aquí vemos a alguien que está luchando desde tierra, estos que se defienden o que atacan. Y aquí vemos los peces que en el mar, hablando de una batalla, de una lucha. Aquí tenemos otra, y aquí esta que me encanta, es una de mis favoritas, que vemos este jinete sobre el caballo, en el cual vemos aquí una repetición de un signo, no sé si se puede apreciar tan pequeñito, que teóricamente es el símbolo de la sílaba B, pero vamos, ningún caballo dice B, lo que hace un caballo es brrr. Entonces podría ser, eso es una sugerencia mía, la suma del símbolo B con el símbolo de la R, brrr, ¿vale? Es muy interesante este símbolo, que es una estrella de 8 puntas en la cual hay un carácter en cada lado. ¿Por qué? Porque lo vemos repetido en otras inscripciones que lo veremos ahora. Más materiales metálicos, es decir, la escritura está en todo tipo de soporte. Ya lo hemos visto en piedra, lo hemos visto en cerámica, lo hemos visto en las paredes, en las cuevas, lo hemos visto que pintaban en telas, en pieles, y ahora vemos también en metal. Estas son herramientas o utensilios creados para perdurar, normalmente encontrados en contextos funerarios. Hay también las monedas, hay las téseras de hospitalidad, entonces normalmente cada parte se guardaba una mitad. Y esta es la característica que tiene cuando se trabaja sobre metal, son interpunciones. Os he puesto aquí para que veáis que está hecha con un cincel y un martillito. Bien, interesante, la piedra. Encontramos estelas y encontramos, bueno, he puesto esta porque es una noticia que salió en los periódicos hace ya unos 3 años, y de golpe no se ha vuelto a hablar nunca más de este hallazgo. Esta piedra se encontró en Andalucía y ha desaparecido, sencillamente, pues nadie sabe nada de nada, salió la noticia en prensa, y bueno, y esto por desgracia nos lo encontramos a menudo, que las piezas no están en los museos, que las piezas no es fácil acceder a ellas, y que muchas van a parar a manos privadas, o vete a saber si se venden en el mercado, bueno, que sea. Esta es la estela de Santa Perpetua la Moguda, esta es la lápida de las lanzas, que se conoce. Bueno, hay también, estas se habían reutilizado para otros fines, hay también entonces escritura sobre piedra. Como veis, es mucho más difícil hacer cantos redondeados. Entonces, a partir de todas estas inscripciones que hemos visto, ¿cómo era la lengua que representa esta escritura? Bien, vamos a ver.
sabemos que había 5 vocales, como mínimo 5 vocales. A, E, I, O. Esto se corresponde, las vocales están ordenadas en este orden, no porque sí, sino por orden de frecuencia absoluta de aparición en la lengua castellana. Es decir, la vocal más presente en castellano es la A, después la E, la I, la O y la O. Bien. Hay 5 igual en ibérico con una salvedad, que la más presente es la I. Esto es muy importante. Muy importante porque la mayoría del cambio lingüístico, y esto nos lo enseñan en la universidad y lo siguen repitiendo, se produce por la presencia de la iot. La iot es el sonido I. Por tanto, que esta vocal esté en el ibérico, no, vamos, es que yo cuando lo supe me di cuenta que todas estas influencias que se atribuyen al cambio por influencias externas no tenían nada que ver con influencias externas, sino que eran influencia directa del sustrato. Es interesante ver que en castellano, pero también en euskera, las vocales también siguen el mismo orden. La única diferencia con el euskera es que se intercambia la O y la U. Hay más U que OS. ¿Vale? En euskera sería la presencia absoluta A, E, I, U, O. En cuanto al catalán, la más presente es la E, pero os tengo que decir que está mal calculado, porque lo calculan cuando hacen estudios a través de la escritura, pero en catalán no tenemos 5 vocales, tenemos 7, 8 contando la vocal neutra. Tenemos A, E, I, O, U. Somos un poco diferentes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace el recuento de vocales absolutas, nosotros escribimos, por ejemplo, la O neutra, la escribimos con O, pero se pronuncia como U. Entonces, eso crea confusión. Todas las neutras, algunas se escriben con A y con E, y sin embargo se pronuncian como neutras. Por lo tanto, el recuento en catalán no vale. Habría que hacerlo de otra manera. Bien, esto es muy interesante, ¿eh? ¿Veis aquí esta cerámica que he puesto? Este sería el símbolo asociado a la vocal O. Pero fijaros que claramente al lado hay uno igual, pero con un palo menos, con un trazo menos. Por lo tanto, de alguna manera, la persona que ha hecho este escrito, que ha hecho esta inscripción en este cuello de cálatos en una cerámica, ha querido diferenciar un sonido. Por tanto, hay una intencionalidad, un sonido diferente. Vamos a las consonantes. El 50% de todos los caracteres que encontréis en cualquier texto ibérico son oclusivas y representa una sílaba de oclusivo más vocal. Esto es importantísimo. Importantísimo. Quiere decir que la mitad de todos los sonidos y de todos los glifos y caracteres de la escritura son oclusivas. ¿Qué es una oclusiva? Son aquellas consonantes que necesitan la ayuda o el soporte de los dientes, de los labios o del paladar, de la boca, ¿vale? Entonces tenemos las dentales, que se hacen con los dientes, los bilabiales, que se hacen con los labios, y las velars, que se hacen con el velo del paladar. Aquí están repartidas en columnas, las podéis ver, pero lo que está clarísimo, y os lo adelanto, es que nos faltan sonidos. Es decir, en nuestras lenguas tenemos esos sonidos dobles, que son africados, aplicativos, que también son oclusivos, y que sin embargo no se han identificado, porque ahora os explicaré. La decodificación se hizo desde el castellano y no se tuvo en cuenta sonidos que están en otras lenguas peninsulares, como son el euskera y el catalán, el gallego, que también los tiene, ¿vale? Entonces, la similitud y ahora si intentamos imaginar cómo sonaba esta lengua ibérica, sonaría con sonidos muy adelante en la boca. Fijaros que no hay sonidos guturales ni velares fuertes, ¿vale? Vamos a ver el resto de consonantes sonantes. Tenemos que un 50% son oclusivos y el otro 50% se divide más o menos en estos porcentajes que he dado. Hay entre un 6 y un 7 de laterales y nasales, es decir, la L y la N básicamente. Bien, estoy convencida que están mal identificadas, aquí las tenéis, porque este signo claramente para mí no puede ser de ninguna manera una nasal. Ahora os explicaré por qué, lo iremos viendo con ejemplos concretos. Lo que sí siempre hay, siempre, son dos róticas, es decir, dos vibrantes, siempre la doble, y dos fricativas o sibilantes, la S sorda y la sonora. Siempre hay dos, en todos los territorios y cronologías. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque esta R doble y esta Z sonora no existían en latín. En cambio las encontramos en ibérico y las encontramos en todas las lenguas peninsulares, incluso en todas las lenguas romances. Y estas palatales que no se han identificado, pero que estoy absolutamente segura que existían, que son todas las que surgen con la unión de la I, que es la vocal palatal, que son la L, la ñ. Fijaros que hace la I, es la vocal que empuja el aire hacia arriba y crea estos sonidos palatales
que no existían tampoco en latín y que tenemos en todas las lenguas romances, llamadas románicas, ¿vale? Entonces es interesante porque en el sustrato ibérico están estos sonidos. Están seguros, están estos sonidos, sin embargo están mal decodificados, que es lo que voy a ir mostrando. Aquí tenéis un ejemplo de un texto. Ese texto es de las Jarreta de la Joncosa, sencillamente os muestro el recuento, ¿vale? De las 75 consonantes, 36 son laterales y róticas, 29 nasales y 117 son oclusivas. Por lo tanto, nos está dando mucha información sobre cómo sonaba esta lengua. ¿Qué más? A veces es importante también lo que no encontramos, ¿verdad? Nos dan mucha información lo que encontramos, pero también lo que no encontramos. Aquí tenéis que en ibérico no hay F ni P, ¿vale? Eso es importante porque en euskera tampoco hay Fs. Bien, también es importante hablar de la M, porque en ibérico básicamente la nasal dominante es la N. En cambio, en celtibérico, en las zonas celtibéricas donde, como he comentado, se utiliza la escritura ibérica, ellos sí necesitan distinguir dos tipos de nasales seguro y utilizan la M. Por lo tanto, algo hay ahí que nos indica que las lenguas son diferentes. No solamente... Bueno, hay gente que dice, no, todo era lo mismo. Pues no, porque el comportamiento es distinto, ¿vale? También es interesante que no hay vibrante, la R, en el inicio de palabra, que eso también sucede en euskera, que no hay sonidos aspirados, ni ungulares o glóticos, la J castellana no existe para nada, como en catalán tampoco existe, en euskera tampoco. Nosotros decimos jardín, no decimos jardín, decimos Joan, no decimos Juan. Entonces estos sonidos que además compartimos con el euskera existen en el ibérico, y en cambio no existen ni la J ni estos sonidos aspirados fuertes, que probablemente estos sí son influencia árabe. Y en el ibérico tampoco existe la muta cum líquida, que sí encontramos en el tartesio, recordad, en el celtibérico. Por tanto, son pistas de que alguna pluralidad lingüística sí la había. ¿Por qué? Porque en el tartésico, como he comentado, se produce un duplicado cuando se escribe el signo silábico con valor alfabético, ¿vale? Y después se repite la vocal, y eso lo encontramos también en el celtibérico. Por tanto, son estas ausencias las que nos están marcando también hacia dónde hay que buscar y hacia dónde podemos encontrar similitudes con las lenguas actuales. Yendo en esta dirección para ver si realmente había una lengua o más, yo he hecho un pequeño estudio que se puede mejorar desde luego, viendo por ejemplo el número de caracteres por segmento. Vemos que el comportamiento, en la gráfica de la izquierda es un plomo de la Vall d'Uixó, que es lengua ibérica, y el plomo de la derecha es Botorrita de Zaragoza, ¿vale? Entonces lo que estamos viendo es que los segmentos de la lengua ibérica son mucho más largos que los de la lengua celtibérica, ¿vale? Es decir, que la lengua ibérica estaría compuesta por unidades composicionales, cuando la celtibérica parece que es flexiva. ¿Por qué parece? Aquí vemos otro estudio que hice, aquí he comparado también un bronce ibérico con un bronce celtibérico, el de Uñas 3 con el bronce Botorrita 3, y vemos que los finales en ibérico son muy diferentes, no hay finales regulares, en cambio en el bronce Botorrita se repiten los mismos finales, que esto sugeriría, o parecería sugerir finales flexivos, donde se repiten ciertas terminaciones. Y esto parece que el ibérico no lo tiene. Lógicamente lo dejo aquí porque esto hay que investigar mucho más, pero la sospecha es de que puede haber bastantes lenguas, varias, como mínimo 4. Hablaremos del lusitano, del tartesio, del ibérico y del celtibérico. Bien, hemos llegado aquí. Todo esto es lo que sabemos. Os he mostrado los materiales, os he mostrado qué sabemos de las escrituras. Entonces, ¿por qué no se ha descifrado? ¿Dónde estamos encallados? Bueno, el método actual, el estudio académico actual, se basa en los siguientes 5 puntos. La decodificación hecha por Gómez Moreno. Gómez Moreno fue el primero en darse cuenta de que a partir de las monedas, algunas monedas parece bilingües, en una cara está en ibérico y en otra en texto en latín, hizo la primera relación de equivalencia de vocales. Pero rápidamente se dio cuenta que había demasiados signos, demasiados glifos que le sobraban. No podía hacer, es decir, no podía hacer una equivalencia bidireccional entre la escritura de un lado y el de la cara y de la cruz de la moneda, las monedas bilingües, que hay algunas. Entonces empezó a plantearse que realmente fuera un sistema mixto y que fuera semisilábico. Es
decir, que hubiera caracteres para sílabas, por lo que se requieren muchos más. Y él fue el primero que se dio cuenta. Y eso lo hizo en los años 20, pero no lo publicó hasta los años 50, en medio de todo el periodo de la Guerra Civil. Cuando lo publicó prudentemente con el nombre de codificación aproximada de la lengua ibérica. Bien, pues se ha dado por fija, porque nunca más se ha discutido, salvo 4 casos del sistema dual. Parece que se ha aceptado que la decodificación de Gómez Morín era la correcta. A partir de aquí, Jürgen Untermann es quizás el investigador más importante para todo lo que se ha avanzado en el ibérico, porque él creó el Monumenta Linguarum Hispanicarum, que es una recopilación de todas las inscripciones. Jürgen Untermann no solamente las codificó por zonas, ahora veremos el mapa, sino que dio un código a cada una de las variables. Ahora lo veremos un poco más detalle. ¿En qué más se basa el estudio académico? En el método onomástico. Toma castaña. ¿Qué significa esto? Pues significa que se encontró a partir de un bronce de Ascoli. En el bronce de Ascoli había una lista de jinetes ibéricos que, como premio a sus hazañas bélicas, habían recibido el título de civitas, es decir, de ciudadano romano. Y ahí había sus nombres, había una lista de nombres. Y todos los nombres eran bimembres, es decir, que estaban compuestos por 2 elementos, por 2 formantes, y a partir de ahí pues se tiene un conocimiento exhaustivo de todos los formantes de nombres ibéricos. Claro, esto es bastante absurdo, porque ahora cada vez que encuentran estas mismas secuencias dicen, ya tenemos un antropónimo, ya tenemos un nombre. Entonces se da la paradoja de que hay textos que tenemos montones de antropónimos, se han identificado varias decenas, y sin embargo no encontramos los verbos. Digo, pues vamos, que vamos mal, ¿no? Porque no podemos hacer ni una sola oración sin verbo. Los verbos ibéricos todavía no se han localizado, pero antropónimos tenemos unos cuantos, muchos, demasiados, porque lógicamente no son antropónimos, son nombres comunes, como el nombre Rosa, Violeta, Salvador, o incluso los apellidos, ¿no? Que son nombres de familia, vienen del molinero, el del Rivera, los que viven en el monte, pues los apellidos vienen de nombres comunes, claramente. Entonces es un método que el propio Untermann, estaba yo presente en una reunión de paleohispánica cuando él se disculpó públicamente diciendo que había llevado la investigación del ibérico a un callejón sin salida. Él mismo lo reconoció, pero sigue aplicándose hoy en día. Se conocen muchos formantes onomásticos, no se conoce nada más, pero esto sí, nombres por todos lados salen. Bien, el otro principio clave del estudio académico es que en todas las inscripciones ibéricas, todas las epigrafías, se transliteran al alfabeto latino. Bueno, esto es una auténtica aberración. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, hay muchas dudas y os voy a mostrar ahora ejemplos concretos. Hay muchos errores, muchas lagunas todavía y realmente se está haciendo mal. Porque si además tenemos una decodificación cerrada que no admite otras hipótesis, si además queremos ver nombres personales donde no los hay, y si además todo está transliterado al alfabeto latino, y además se obvia el contexto, que es el punto siguiente, es decir, no sabemos si esto estaba en una pared, si estaba dentro de una cueva, si era rupestre, si estaba en un anillo, si estaba en una cerámica o si estaba en un ponderal de un telar, pues vamos mal. Todo transliterado al alfabeto latino y así vamos. Por eso no se ha descifrado. Este es el método académico. Sí hay que mencionar algunas singularidades de la escritura ibérica que hacen que este desciframiento pues, sea complejillo, es complejo. ¿Vale? ¿Por qué? Primero, como hemos visto, la escritura es continua. No hay separación entre palabras. El concepto de palabra, tengo que decir que la separación entre palabras es muy posterior. Se hizo en el siglo VIII o X. De los textos antiguos todos hay escritura continua. Entonces, que haya interpunción entre segmentos ibéricos ya es una hazaña, porque lo habitual en la escritura es que se hiciera la escritura continua porque se escribía fonéticamente. Otra singularidad es que hay pocos bilingües, los hay el de Sagunto, el de la Caridad y el de la Corona, pero bueno, es verdad, hay pocos bilingües. Después, lo que hemos comentado, que hay muchos de estos caracteres, de estos glifes, son acrónimos, son abreviaturas. Muchas veces se han utilizado en todos los textos medievales, se ve clarísimamente que se utiliza mucha abreviatura. Por ejemplo, ¿sabéis de dónde viene que a los que se llaman José le llaman Pepe? Porque en los textos medievales se ponía P.P, detrás de José, porque José era padre putativo de Jesús. Y de ahí viene el Pepe. ¿Vale? Entonces las abreviaturas, estos son muy abundantes,
y seguro que textos ibéricos los hay, pero claro, si lo tenemos considerado, más o menos en el final, además ni se nos plantea, pues podemos llegar a cualquier lado, ¿vale? Entonces también hay signos o glifos que sabemos que son numerales, que son determinantes, que pueden ser también unidades de medida, por tanto, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. También tenemos que ver, como he mostrado el anillo, la fusión de caracteres. En muchos casos no se puede interpretar como caracteres, la suma no es la simple adición, sino que se crea algo nuevo con la fusión. Especialmente cuando hay una narrativa en imágenes, en pictogramas y en símbolos, como hemos podido ver. La cerámica hay algunos símbolos que se repiten exhaustivamente. Por ejemplo, vemos que los caballeros antes de la iniciación no llevan nada en el pecho, pero cuando han sido iniciados y superan, por ejemplo, a matar a un lobo, pues se le dibuja en el pecho un símbolo. Por tanto, todo esto se tiene que tener en cuenta y solo se puede ver si se ve el original, si se está viendo la cerámica con todo su proceso narrativo, toda la pintura y todo lo que nos narra la cerámica. Después, como vamos a ver ahora, hay muchos caracteres de difícil lectura que están sujetos a interpretaciones. Si no nos los muestran y nos ponen transliterados, pues no podemos interpretarlos. Y después, esto es gravísimo, es que es imposible casi acceder a las piezas originales. No están en ningún lado. Vais a los museos, la cultura ibérica se da por vista en un par de vitrinas, si tenemos suerte, 4 cacharros rotos y punto, y nada más, ¿no? Entonces vienen todas las salas con cerámicas griegas y romanas, lo ibérico se lo sacan de encima en un plis-plas, ¿no? Entonces, las piezas buenas están en colecciones privadas, por llamarlo de alguna manera, pero es muy difícil poder acceder. De hecho, nosotros trabajamos con calcos que los hacen los arqueólogos, que son los que hacen el descubrimiento arqueológico, se publica en las revistas de arqueología e historia, y a partir de ahí se pasa a los lingüistas para que se estudien las piezas, ¿no? Entonces hemos estado trabajando mayoritariamente con calcos de las piezas hechas por los arqueólogos, ¿vale? Bueno, entonces tener en cuenta todo esto, que dentro de estos caracteres o glifos o grafemas, llamémoslo como queramos, hay muchos que pueden ser símbolos, que pueden ser pictogramas, que pueden signos enlazados que pueden tener significados más complejos y que por lo tanto pues es tan importante ver la pieza original. Vale, entonces, el sistema académico, ¿cómo trabaja? Trabaja desde la codificación de Gómez Moreno, como hemos visto, que es esta de la izquierda, que lógicamente se basa en similitudes formales y descarta todo lo demás. Y la de la derecha es una gráfica basada también en Gómez Moreno, pero un poco trabajada, que es la de Javier Velaza. Pero seguimos igual, ¿eh? Similitudes formales, equivalencia fonética. Bien, esto es lo que os comentaba de Jürgen Untermann, que hizo este gran trabajo de codificación, en la cual las piezas están separadas por zonas. Entonces, cualquier pieza lleva una identificación en un código que lleva primero una letra, que es la zona, la A son monedas, la B es Francia, Pirineos, la C es la costa catalana, la D es el interior de Cataluña, la E Aragón, la F entre el río Ebro y el Júcar, la G entre el Júcar y el Segura, que tiene esta escritura específica, la H es la zona alta del río Guadalquivir, de Almería, Jaén y Córdoba, y la X es la isla de Cerdeña, que curiosamente también se ha encontrado escultura ibérica, y también alguna en Baleares. En Mallorca se han encontrado piezas también interesantes. Otras zonas que se han añadido posteriormente es la zona de Andalucía Occidental, Portugal y Castilla, y también han ido apareciendo piezas. Bien, entonces la letra nos marca la zona. Después vienen los códigos del yacimiento, son normalmente 3 dígitos, y después viene el código de la pieza. Por tanto, con esta codificación, que fue un trabajazo de Untermann realmente impagable, pues todo el mundo puede saber y identificar exactamente qué pieza estamos hablando. Y lo que más hizo Untermann, que también hizo muy útil, fue que clasificó los signos y les dio a todos una referencia. Por ejemplo, estos serían variables o no en la letra A, pero les dio un nombre, ¿ves? A1, A2, A3, aquí tenemos silabarios, bueno, teóricamente parece que todos estos corresponden a la sílaba B, y también a su número, B1, B2, B5, entonces al menos podemos entendernos diciendo, no, es la variable B3, la que tiene la raya que la cruza vertical, o es la que está mirando abajo, que es la B5, ¿vale? Entonces, esta codificación sigue absolutamente vigente, es la base de todo el método de investigación académico actual. Bien, pero la pregunta es la de siempre. ¿Es verdad que todos signos formales parecidos
es una simple variabilidad epigráfica, es decir, es un capricho o una característica de la persona que estaba escribiendo, o no. Porque mirad la dificultad que encontramos. Por ejemplo, la A suele ser una banderola con palo, ¿vale? A veces la encontramos al revés, pero a veces la encontramos sin palo. Bien, pues esto se parece mucho a la R. Aquí tenemos la I. Muchas veces la I se abre mucho y nos puede confundir con la K. Si el trazo se pasa de lado, ¿vale? La U a veces es una flecha hacia arriba, pero a veces tiene dos palos, que lógicamente debe ser un valor fonemático distinto, debe ser un valor para un sonido diferente, pero a veces está tan abierto que se confundiría con la Q, ¿vale? Las S, pues hay mucha variabilidad, de 2 o 3 trazos, hacia la derecha, hacia la izquierda, y esto se puede confundir con una aquí. Por lo tanto, tenemos demasiadas dudas para dejar de ver el contexto y para dejar de ver el texto originario y que nos lo transliteren al alfabeto latino. Porque puede ser que la persona que lo ha transliterado lo esté interpretando a su manera. ¿Por qué? Porque en este otro texto, en esta otra descripción, también se encontró así, entonces es así. ¿Vale? Bueno, pues no. Puede ser sujeto a una interpretación porque es diferente, pero si no lo vemos lo tenemos difícil para saberlo, ¿vale? Bien. Aquí otro ejemplo de grafemas que se consideran alógrafos y podrían no serlo, es decir, que no son el mismo carácter. Por ejemplo, aquí estos con un trazo de más o de menos, que hemos dicho que podría ser la diferencia entre oclusivas sonoras y sonoras, pero aquí tenemos un caso muy curioso. Se encontraron un signo así, que es una K torcida, es una L con un signo de más que podría indicarnos una L, o sencillamente una E cabeza abajo. Y todos estos que nos dicen que son la sílaba B, ¿de verdad son la sílaba B todos? Pues ahí está, y así están las cosas, ¿no? Bien, aquí os he puesto un plomo para mostraros que muchas veces los plomos se reutilizaban. ¿Qué significa? Que el plomo es dúctil, es blandito, es como una plastilina. Entonces muchas veces se volvían a escribir o se escribían por el otro lado. Y a veces pues hay signos que no sabemos si están transparentando del otro lado o es que son de la escritura anterior que de la otra vez. A veces caracteres que están muy abiertos, porque esto ¿qué es? Una A abierta, y esta que mira hacia el otro lado, ¿qué es? ¿Entendéis? Cuesta identificar. Esto os parece una I, pero está excesivamente abierta, casi parece una aquí. ¿Entendéis? Entonces hay demasiadas cosas sujetas a interpretación o a interpretación dudosa para que dejemos de lado al original diciendo ya lo sabemos todo, está todo transliterado, todo bajo control con el alfabeto latino. No. Aquí otros ejemplos. Este es el plomo de Ullastret, otro de los plomos de Ullastret, y vemos claramente que la persona que hizo esto, la persona que escribió este texto, hace claramente una distinción con un trazo de más en este signo y este. Por tanto, ¿por qué nos ponen que es que en los dos casos? Y este, que es un T, aquí tiene una raya y aquí vemos otro con dos. Entonces, ¿por qué los expertos académicos dicen que en los dos casos es T? Pues me parece absurdo. Está clarísimo, ¿verdad? Esta persona, la misma, aquí ha puesto dos trazos en la K, aquí ha puesto uno. ¿Por qué se obvia este detalle y se interpreta como signos equivalentes? Yo creo que esto no es aleatorio, es intencionado, claramente intencionado. Aquí vemos otro ejemplo donde a veces los glifos tienden a confundirse, porque este que es como un bastón de mando es el B, y la A hemos visto que era la banderola con palo, pero como A es un poco rara, está demasiado baja, está abierta, ¿no? Entonces la interpretación muchas veces, y más materiales desgastados donde un trazo no se puede ver mucho, invitan a error. Aquí vemos otro ejemplo, este signo está sin identificar todavía. Bien, me parece importantísimo el tema de la transliteración, me parece un enorme error y una irresponsabilidad. ¿Por qué? De entrada, el ibérico es una lengua de una familia distinta del latino. No son de la misma familia lingüística, por tanto tiene cantidad de sonidos que el latino tiene. Y además la decodificación la hizo Gómez Moreno, que era castellano. Entonces una persona que es castellana no buscará vocales abiertas, y si le pasó por la cabeza, y buscará los sonidos dobles o aplicados que tenemos que hay en euskera y tenemos también en catalán, esta TX y esta X, esta X,
que son sonidos aplicados, que en castellano no existen. Por lo tanto, en la decodificación de Gómez Moreno no están. Entonces nosotros estamos viendo que las personas que escribían diferenciaban los sonidos, por lo tanto, en la lengua ibérica existían. Y ahora veremos más datos de por qué creemos que existían, ¿vale? Por lo tanto, la transliteración del alfabeto de la escritura ibérica al alfabeto latino siempre va a ser inexacta. Además, cuando se hacen las transliteraciones no se tiene en cuenta la variabilidad sincrónica y diacrónica. Ahora os mostraré un ejemplo donde en épocas distintas y en lugares distintos se han utilizado claramente signos distintos. Y eso se tiene que tener en cuenta. Pues todo esto está transliterado, también perdemos de vista esta información. ¿Qué más? El latín tenía poquísimas consonantes. Ahora os mostraré una tabla también para que lo veáis. No conocían las explicativas, ni las africadas, ni las palatales, ni las articulaciones en punto alveolar, del paladar, palatal y velar, que existen en las lenguas peninsulares. Esto es importantísimo porque todas las lenguas romances y todas las lenguas peninsulares tienen palatales y el latín no tenía. Después, la posición de las consonantes latinas era de duración corta y larga, y no como las nuestras, que son de timbre. Por lo tanto, estamos hablando de lenguas completamente diferentes, ¿vale? Nosotros usamos la apertura del timbre para diferenciar las consonantes y ellos la duración, por eso tienen tan poquitas. Utilizan consonante simple y geminada. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué hacen los académicos? Esto es un estudio clásico, estudio académico. Aquí lo veis, todo transliterado al alfabeto latino. Esto son 2 páginas de la crónica epigráfica que se publica cada año, cada 2 años. La última está actualizada en nuestro corpus, ya luego hablaremos de nuestro corpus, en 2018, en el 2019 no salió, esperamos que salga en el 2020, pero aquí no veis ibérico en ningún lado. ¿Qué es la crónica epigráfica? Se publica en la revista Palaeo-Hispánicas, la hace Javier Velaza, que es una de las autoridades del tema ibérico, y recoge las nuevas inscripciones halladas en contexto arqueológico. Entonces, en este caso es Isabel Panosa, que es la arqueóloga, la que pasa la notificación del hallazgo, y a partir de aquí los lingüistas son los que hacen esta recopilación de inscripciones y las publican en la crónica epigráfica. Bien, aquí no vemos para nada las inscripciones. Todo está transliterado, aquí veis todo ya con la decodificación de Gómez Moreno, transliterado al alfabeto latino, y sin debate ni nada. Bueno, sí, después hay un debate bastante divertido, por no llamarle de otra manera, en la cual discuten si está bien segmentado, si esto es una bo, una to, una ta. Aquí veis un mismo texto con la interpretación de Gómez Moreno, la de Almagro, la de Maluquer, la de Winterman y esta última que es la que ha hecho el mismo Moncuní. Y veis, ¿no? Aquí donde Gómez Moreno vio la quereta duru, Almagro ve la quere y arduru, Maluquer ve laquer, ella durba, Winterman la quere y asturu. Y ahora no digo un cunín y dice que pone la que llega turba. Bueno, así se distraen, van publicando cosas que no saben lo que quieren decir, que no saben traducir, que no entienden para nada, pero hay mucha publicación donde se discute lecturas diferentes de caracteres ibéricos. En vez de poner los originales y cada uno pueda verlos y valorarlos, bueno, pues se da siempre transliterado. Creo que hay que cambiarlo esto, pero ya. Bien, aquí tenéis una muestra de lo que decía antes, variables sincrónicas y diacrónicas. Es muy interesante porque Ullastret, que es la capital indiqueta de los íberos en Empordà, está muy cerca de Empúries. Sin embargo, utiliza signos distintos. Y, curiosamente, Ullastret se parece muchísimo a Liria. ¿Veis que los signos, estos son más angulares? ¿Veis? Sobre todo estos son cuadrados, estos son más redondos. En cambio, los de Empúries coinciden con Sagunto, en la zona de Valencia, que se llamaba Arse, ¿vale? Entonces, esto es significativo, porque nos está hablando de contactos comerciales o contactos clarísimos entre Ullastret y Liria, entre Empúries y Arse, ¿vale? También es interesante que hay muchos signos desconocidos, muchísimos. Liria es una maravilla, es para mí uno de los yacimientos que ha dado mejores materiales, ¿vale? Seguimos. Bien, cuando hablo de que faltan sonidos, no me lo estoy inventando. En lingüística se conocen muy bien los inventarios fonéticos a qué leyes siguen. Esto lo estudiaron Grimm y Werner y ellos marcaron las pautas. Por ejemplo, una lengua que solamente tenga 3 vocales tendrá la A, la I y la U, porque son las más fáciles de distinguir, ¿vale? Si tiene 5 tendrá la A, E y O. Si tiene 7 tendrá entonces neutras intermedias entre la E y la A, entre la O y la U.
Y ellos establecen que si hay lenguas que utilizan sonidos glóticos o sonidos velarios o oclusivos, cómo se suele repartir el inventario fonético. Esto está muy estudiado. Entonces, en esta gráfica os he puesto en negro las consonantes latinas y como podéis ver, son muy pocas, solamente tiene 13. ¿Vale? Y además de las semivocales y U, que muchas veces han dado diptongos, pero se utilizan como semivocales o semiconsonantes. El castellano tiene 19. Tiene unas cuantas más que están puestas en amarillo, que ya no existían en latín, que ya es difícil explicar de dónde salen. Y el catalán tiene 23, que son las que he puesto en rojo. Y estos sonidos dobles, que son las veolares palatales, están en esta zona delantera de la boca. Curiosamente nos está coincidiendo con este inventario ibérico que os he comentado, que tiene el 50% de los sonidos en posición anterior. Qué casualidad, ¿verdad? Que tenemos estos sonidos que también están en el euskera y en el catalán, situados en una zona frontal, que son los que no encontramos en el ibérico. ¿Por qué? Porque la decodificación la hizo Gómez Moreno, que no el castellano. El señor castellano no va a buscar sonidos fricativos que no existen en castellano, ni vocales abiertas, que no le pasó por la cabeza seguramente. Entonces, nos faltan todos los palatales, las Ls, las ñes, y también todos los sonidos africativos de las xis, las ches, las metja, dotza, todos estos sonidos que existen tanto en euskera como en catalán. Muy interesante, ¿verdad? Entonces sabemos que estos sonidos tenían que estar en el ibérico, porque si no vienen del latín, que en el latín no existe, no están en el ibérico, están en el ibérico y están en las lenguas actuales, pues no se han generado por así, como una seta, sino que salen porque había un sustrato que las tenía. Es interesante el proceso fonológico, porque cuando yo estudiaba gramática histórica, mi profesor me decía que el 70% o el 75% del cambio lingüístico se debe a la influencia de la iot. La iot es el sonido i, está palatado. Y cuando le preguntaba de dónde venía, decía una influencia externa. Decía, caramba, influencias externas que te hacen cambiar el sonido. Y voy a dejar de hablar como hablaban mis padres y mis abuelos, porque de golpe una influencia externa empieza a cambiar la pronunciación de las palabras. Bueno, esto no creo que sea así para nada, porque los procesos fonológicos de una lengua son tan poderosos que no solamente actúan sobre nuestra lengua, sino sobre las siguientes que aprendemos. La prueba está que cuando queremos estudiar inglés, hablamos inglés con acento español. Todo el mundo sabe identificarnos, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que yo soy catalana porque abro mucho la boca cuando hablo y ahora lo exagero y pongo la lengua así para hablar más de la cuenta. Entonces, esto sabe que mi acento es catalán. Y identificamos rápidamente en andaluz y si conocemos nuestras zonas podemos decir incluso del valle o del pueblo, de qué comunidad o de qué provincia es la persona. Identificamos el acento. Tanto es así, porque se aprende en los brazos de nuestra madre, la lengua materna la aprendemos en los primeros meses y años de vida, que nos aplicamos de modo sistemático. Por ejemplo, como hemos dicho, en final absoluto nosotros sonorizamos las consonantes, en final absoluto se insonorizan y cuando las pasamos a coda se sonorizan. Pongo un ejemplo clarísimo que hacemos los catalanes cuando hablamos castellano, que lo hacemos mal. Eso que pronunciamos mal las S es debido a que, por ejemplo, si digo tres es una S sorda, ¿vale? Sin embargo, si la palabra siguiente empieza con vocal, la tendencia para un catalán, y lo hacemos de modo inconsciente, no para fastidiar, sino porque realmente lo hacemos inconsciente, lo que hacemos es separar este final de palabra y lo ponemos como apertura, es decir, sacamos la coda, la ponemos como apertura a la palabra siguiente y automáticamente la sonorizamos. 3 hombres, 3 horas. Lo hacemos inconscientemente, ¿vale? Porque aplicamos la misma ley fonológica a cualquier contexto parecido, ¿vale? Se hace de modo sistemático y esto sobrevive a situaciones de diglosia, de dificultades lingüísticas, mucho más que las estructuras sintácticas y que el léxico. Significa, la situación de diglosia significa cuando una lengua minoritaria se ve amenazada. Por lo tanto, sea cual sea la lengua que se hablaba aquí en nuestros territorios peninsulares, ciertas tendencias fonéticas o fonológicas, los procesos fonológicos sobrevivieron a las implantaciones externas. Por eso están en nuestras lenguas actuales peninsulares estos sonidos. Bien, vamos a ver, ¿qué más cosas podemos decir? Aquí tenemos el plomo de la vastidad de las acusas que hemos visto antes.
y he marcado los segmentos que se repiten. Fijaros qué interesante. Estos segmentos marcados en naranja son los mismos, los verdes son los mismos, los azules son los mismos, pero cambia el último glifo, el último carácter. ¿Os dais cuenta que aquí hay una especie de horquilla, aquí es una R, ¿vale? Aquí otra vez la horquilla, aquí hay dos. Bien. Hay otro detalle importantísimo que nunca se menciona en los textos. Pues claro, si esto lo ves transliterado, no lo vas a ver. ¿Qué es? Que estos segmentos están tachados y estos no. ¿Qué significa? No tengo ni idea, pero sí puedo lucubrar. Entonces, estamos en una época donde mucho del intercambio comercial se hacía por trueque. Si yo te doy maíz y tú me vas a dar aceite cuando recojas en noviembre las aceitunas, yo tengo que anotar en algún lugar lo que yo te he entregado, porque tú me lo vas a pagar por intercambio, por trueque, a cabo de unos meses. Entonces, aquí a este, que es un suponer, estoy inventando, a este señor se le entrega tanto, ya lo ha saldado, se tacha. Aquí se le ha entregado otra cosa, ya lo ha saldado y se tacha. Aquí le hemos entregado algo y todavía está pendiente. Esto podría ser una interpretación, pero claro, si no lo vemos, está todo transliterado, si no nos dicen que esto es meridional, si no nos dicen que está escrito de derecha a izquierda, si no vemos que se escribió de abajo a arriba y que los de abajo están todos tachados y que a medida que subimos vemos algunos sin tachar, pues todo esto es información que no nos perdemos. Entonces ves traducciones o interpretaciones de este texto de lo más disparatadas, ¿vale? Hay que tener en cuenta la información gráfica complementaria. Más cosas que hay que hacer. Este es el dibujo que os he mostrado antes del jinete del Tosal de San Miguel, que es una maravilla, auténtica maravilla. Aquí veis el símbolo de la estrella de 8 puntas con un carácter, un glifo en cada punta. Y esto es algo importantísimo, porque se repite en otros lugares. Este, por ejemplo, es una descripción del abrigo de Talangón, es un dibujo hecho por Silgo, y vemos que se repite la misma estrella. Por lo tanto, es algo que más allá de que fuera creativo, fuera bonito, que lo es, representa algo a nivel simbólico con un significado profundo. Y lógicamente lo que nos cuenta esto, que van muy elegantes estos jinetes, ¿ves? Se les ve el ricito aquí que llevan en el pelo, y se ve que llevaban barba puntiaguda, y ves el símbolo que digo que se pone al iniciado en el pecho. Por lo tanto, esto es un desfile de gente iniciada. Y lo que nos va a contar aquí está absolutamente relacionado, forma parte de la narrativa del dibujo. Por lo tanto, ver esto transliterado en un texto independiente es que no tiene sentido. Pues estos signos, estos símbolos que se repiten en las cerámicas, también se repiten sistemáticamente los mismos. Por lo tanto, estamos delante de símbolos o pictogramas con significados que todavía no se han descifrado. Y vemos que se repiten muchísimo, como este que llevan en el pecho, como otros que aparecen en los procesos de iniciación de los guerreros o de las mujeres, como antes he mostrado en la cerámica, que se veía la mujer mayor, que era la mujer joven, las herramientas de la heladera, ¿no? ¿Qué más? Caracteres mal identificados, claramente. Este está mal identificado seguro. ¿Por qué? Porque por su ocurrencia, es decir, por su posición dentro de un texto, es imposible que sea una nasal. De hecho, no puede ser ni una consonante, porque es impronunciable. Aquí vemos en el plomo de la Vall d'Uixó, el plomo 5, cómo aparece entre una N y una L. Es decir, esto no. Esto es un símbolo o silábico, pero con núcleo vocálico, o vocálico sin más. Por lo tanto, está mal identificado. Otro caso concreto de signo mal identificado, en la serreta de la Joncosa. A ver, aquí no solamente he visto que está mal identificado y que no es impronunciable, sino que además me destroza la estadística. Recordad los porcentajes que he dicho, que había un 50% de oclusivas, un 20 y pico era 23, 14 y 6 y 7. Vale, por aquí vemos que si esta la contamos como nasal, se nos dispara el grupo de las nasales y se nos va de forma alarmante el grupo de las laterales. Por lo tanto, claramente es una lateral, ¿vale? Si está mal interpretado, aunque solo sea a simple estadística matemática. No puede ser una nasal porque nos destroza la estadística, porque es impronunciable, porque por el contexto, por la ocurrencia, no se puede pronunciar.
Vemos aquí este que me gusta muchísimo, que es el plomo de Palamos. Mirad lo que bonito, os lo he destacado en colores, para que veáis que esto no sé lo que es, pero es evidente que se trata de una canción o de un verso o de una oración que repite las rimas porque acaban todas iguales y además hay una palabra, una secuencia, batir, 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 que cambian los signos de antes, que se va repitiendo. Entonces esto tiene que ser una oración, una invocación con una cadencia, con una musicalidad. Y además, en muchos casos hay un signo todavía desconocido y no identificado que en este plomo se repite muchísimo. Por lo tanto, si no lo vemos, no podemos apreciar la belleza de esto. Aquí tenemos claramente que esto se recitaba, porque hay una cadencia, hay una intención claramente marcando un ritmo, una repetición absolutamente intencionada. Entonces, ver antropónimos o ver otras cosas aquí es, bueno, ¿para qué? ¿Qué más? Otras escrituras interesantes que tienen cierto orden en la secuencia. Y este orden además se repite, que se ha interpretado como abecedarios. En este caso, ya lo he mostrado que son casos en que los signos parecen mostrar una progresión, aquí lo vemos también, como se va mostrando una progresión de los signos, y esto se repite muchísimo y ha sido interpretado por Joan Ferrer como abecedarios. Claro, el hecho de que sean abecedarios nos plantea preguntas interesantes. Primero, ¿por qué es tan importante un abecedario que se va a poner en una pared, en un lugar de culto, en una cueva, con una intención ritual o cultural, ¿no? Pero sobre todo, ¿por qué se pone este mismo abecedario en las piezas de los cerales de las mujeres? De nuevo, nos tenemos que preguntar hasta qué punto la escritura tiene un poder de invocación, religioso, mágico incluso, como en tantas otras culturas hemos visto, donde la escritura tiene poder. La escritura invoca igual que la invocación hecha con la voz. Entonces, que esto lo encontremos en una serie, en una secuencia, es importantísimo. Yo os invito a que busquéis a ver si en euskera esta secuencia, porque lo interesante es que no se repiten los signos. Veis que es una secuencia con los signos son todos distintos. Puede ser un recurso mnemotécnico, no sé lo que es, pero lógicamente que lo pongas en un grabado rupestre, en una pared de una cueva, en un lugar donde no es de habitáculo, sino que es un lugar de encuentro para hacer ceremonias o hacer otro tipo de trabajos, lógicamente una civilización y una cultura absolutamente vinculados a la madre tierra, a la naturaleza, donde sus templos son siempre cuevas, fuentes, lugares telúricos especiales, que después muchos de ellos se han cristianizado y encontramos la ermita encima, pero que vemos que son de tradición antiquísima ibérica y más allá, ¿vale? Entonces esto es un tema interesantísimo, que creo que si es abecedario, tiene que ser algo más que un abecedario, ¿vale? Bien, llegados hasta aquí, si todo esto son cosas que se deberían tener en cuenta y no se tienen en cuenta, ¿cuál es mi propuesta metodológica? Muy simple, ya estamos terminando. Y es tan simple que se resume en 4 puntos. Es trabajar el signario ibérico en su contexto. Es decir, dejarnos de transliteraciones, usar el signario, aprendernos los signos, familiarizarnos con ellos, crear un corpus informatizado de textos iberos y aplicar programas informáticos a estos textos introducidos. Y ahora me diréis, ¿qué es que trabajo? Pues no, todo esto ya está hecho. Todo esto lo hemos hecho con David Hall y ya está hecho. Entonces os damos las herramientas con el trabajo de picar piedra ya está realizado. ¿Cuándo lo hemos hecho y cómo? Pues mirad, empecé diseñando las fuentes, porque para escribir ibérico con ordenador hay que tener la fuente para poder escribirlo. Después esta fuente se tuvo que asignar al teclado, después se tuvo que codificar, después se tuvo que introducir el corpus. Ese fue mi tesina final de carrera, la presenté en el 2009 y en el 2010 se publicó. ¿Vale? Aquí este libro está agotado, pero bueno, es un libro donde hay toda una propuesta metodológica importante, que fue además la primera que se hizo, y en la cual os explico cómo os voy a mostrar un poquito el paso, pero muy brevemente para no aburrir. Lo primero que hice fue crear la fuente, entonces recordáis la lámina que os he dicho de codificación de Untermann, de todos los signos. Lo que hice fue ponerme encima y calcar fielmente cada uno de los glifos ibéricos. Entonces, en este caso, bueno, los he desplazado para que los veáis, es de absoluta fidelidad al calco original. Yo escribí toda la fuente y una vez creada la fuente, la codifiqué. Le puse el código hexadecimal de Unicode, que es la empresa que codifica todas las lenguas y escrituras antiguas, tanto vivas como muertas, todos los teclados de ordenador,
tienen detrás un código hexadecimal. Entonces yo les asigné un código en cada uno de los mismos. Después, ¿qué hice? Creé un teclado flotante y fue como fuimos introduciendo todo el signario. Claro, esto representaba un problema, que es que si vosotros estabais en otro país, no teníais el mismo teclado, o estabais, bueno, usabas cualquier otro programario, si no teníais, no lo podíais usar este teclado flotante. Entonces lo que hicimos fue introducir la TTF, que es la fuente, en el grupo de fuentes de cualquier, es decir, tú te descargas la fuente, te la pones en la carpeta de fuentes de Windows o del programario que utilices y las llamas a partir de la llamada de la fuente por tu programa de procesador de textos. Aquí, por ejemplo, igual que pones que si la quieres Arial o la quieres Helvética, pues eliges Iberian y la ventaja que tienes es que puedes estar escribiendo con tu escritura normal, aquí en este caso alfabeto latino, y empezar a introducir el texto en ibérico, y claro, con la ventaja de que lo vas introduciendo como símbolo, ¿vale? Bueno, esto da mucha ventaja. ¿Y qué más? Detrás, pues tiene que haber la codificación de Unicode. Unicode, que es la empresa que regulariza la codificación de todas las escrituras del mundo, ha reservado un lugar para la escritura ibérica. Es esta zona de aquí, con las lenguas que hemos visto, el linealá, el tivocario, el licio, el ugarítico. Es decir, ya se sabe que el ibérico tiene que ir encabido en este tipo de escrituras. Bueno, mi propuesta no ha sido la única. En el 2015 el Grupo Litera de la Universidad de Barcelona hizo su propuesta. Entonces, bueno, en el Monumenta Linguarum Hispanicarum, en aquellas hojas que os he mostrado de codificación, Untermann recogió 178 variables de signos y de glifos o caracteres o grafemas de escritura ibérica. En nuestra propuesta hay 136. ¿Cuántos hay en la propuesta de la Universidad de Barcelona? 48. ¿Qué significa esto? Que todo lo que os he mostrado no se podrá hacer, porque si se codifica el ibérico solamente con 48, todo lo que hemos visto de variables, de signos que no están interpretados, que no están identificados, no los podemos jamás incluir en los estudios o en los programarios de lo que hagamos. Por lo tanto, se parte de un error de base y de no entender para nada lo que están haciendo. Porque claro, si ellos transliteran y lo dan por bueno, la decodificación de Gómez Moreno se da por buena, la transliteración se da como método académico bueno, pues así estamos, sin descifrar el ibérico. Y ahora con la propuesta académica formalizada solamente por 48 signos. ¿Qué me dices? Pues así vamos. También han presentado una propuesta de codificación para el ibérico meridional. Les puedo decir que no hay para nada consenso entre los especialistas de esta propuesta, muy discutible. Y hay también una propuesta hecha por Coz y Medrado, que a mi criterio es mucho más sensata, mucho más completa, que la publicaron también en la revista Velella en el año 2011. Bueno, ¿qué queréis hacer o qué podéis hacer vosotros con el ibérico? Bueno, pues podéis ir a la página de ibers.cat, está en 3 idiomas, en catalán, en castellano y en inglés. Tenéis estas pestañitas donde hay un resumen, muy resumen, pero de lo que hemos ido tratando, las escrituras, las lenguas, los tipos de signarios, la cronología, la decodificación. Y ahí está otra pestaña que pone corpus de inscripciones. Bueno, pues entráis aquí. Cuando entráis aquí, pues es la página que hemos hecho con David Folk. David es el que estuvo introduciendo durante 2 años todas las inscripciones. Realmente es un colaborador único. Bien, pues entráis en la pestaña de corpus, de codificación, y aquí tenéis la descarga fuente Iberian. Ya está. La descargáis, la tenéis en el ordenador, la ponéis dentro de la carpeta de fuentes y ya podéis escribir ibérico en el ordenador. ¿Y el corpus cómo está? El corpus está en un archivo Excel, donde está todo, bueno, también hay un PDF por si solamente lo quieres ver, la veréis, están todos. El archivo Excel es potente porque os los podéis bajar a vuestro ordenador y trabajar con vuestros propios programarios. Y además funciona con colores cuando hay secuencias. Esto es una maravilla, pero bueno, reconozco que es un poco chapucillas. Es decir, lo pesado que es el trabajo de recopilación, primero de crear la fuente y después de recopilación de todas las inscripciones paleohispánicas, realmente, bueno, todas las paleohispánicas, no, la de zona ibérica, pues es un trabajo muy pesado que ya está hecho. Pero a partir de aquí, vosotros os lo podéis volcar donde queráis.
La verdad es que esto lo vio un informático y rápidamente lo mejoró. Entonces, Joan Vilaseca tiene la página catalaunia.org, aquí tenéis la dirección de su página web, ha creado un buscador. Bueno, esto es una auténtica maravilla. He puesto aquí el teclado flotante con los caracteres, que hay un simple y unificado. Tú lo escribes, aquí por ejemplo pone un STIR, y en décimas de segundo te salen todas las referencias del Monumental Lenguaje Hispanicarum, recordad, las de Untermann, todos los textos en los que aparece esta secuencia. Y cuando te pones encima de una secuencia, lo ves enterito, destacado en color, con el resto del escrito. Imagínalo, eso lo hizo un informático que para él fue cosa de contar. Imaginad lo que podéis hacer vosotros si realmente sabéis manejar un poco de programarios. Si la faena pesada está para la libre distribución, podéis descargaros tanto la fuente como todo el corpus y empezar a trabajar familiarizados con ello. El tema del buscador de Joan Vilaseca es muy potente. Entrad y jugad con él. Veréis que también marca por colores. Es todas las secuencias que se repiten en todos los textos. Bueno, es una auténtica maravilla. ¿Qué más tenemos? La página de Facebook, aunque no está muy dinámica porque la verdad se me come el tiempo, pero intento mantener actualizado todo lo que son desde eventos, actividades en yacimientos y museos, nuevos trabajos publicados, actividades, descubrimientos, etc. Bueno, hemos llegado al final, estamos en las conclusiones, muy simples, también en 4 puntos, porque ya veis, mi idea es está muy clara. Para estudiar la lengua, los formantes y los elementos morfosintácticos, que es lo que nos va a dar la información sobre la forma y la sintaxis, las relaciones de la lengua, hay que tener un corpus informatizado. Ya está hecho. A partir de este corpus, las posibilidades son las que queráis, en diferentes campos. Esto permite aplicar programarios de toda índole. Podéis hacer búsquedas, podéis investigar, lo que queráis, ¿vale? Entonces, mi consejo solo existe trabajar con el signario originario y el contexto en el que aparece la escritura. Ya habéis visto que hay cantidad de materiales diferentes y de contextos diferentes y está por todas partes, entonces hay que tener en cuenta todo esto. Y bueno, voy a acabar con un toque de humor. Aquí tenemos un jinete ibero montado en su caballo que dice caresta y quervante. Y estos 2 soldados romanos dicen, ¿qué dice este tonto? Son tan bárbaros que no saben ni hablar latín. ¿Por qué? Porque siempre se nos ha hecho creer que el latín es la civilización, es la cultura, que los iberos eran bárbaros, que se peleaban entre sí, que se peleaban con piedras, se lanzaban piedras con las ondas, y que realmente eran gente descalzos y que analfabetos, nada de nada de nada. La escritura ibérica es del siglo VI antes de nuestra era, Roma ni existía en aquel entonces hay que cambiar, darle la vuelta, y no somos bárbaros, los bárbaros eran ellos. Ellos eran los que clavaban los prisioneros en la cruz, ellos mataron a un tercio de la población y nos han hecho creer que nosotros venimos de ellos. Dios mío, hay que recuperar esto y hay que invertir. Bueno, hasta aquí la charla de hoy, espero que os haya resultado interesante, que sea un estímulo para que os atreváis a acercaros a la escritura ibérica en su contexto original, en su texto original, en su escritura, y os animo a... Espero que os haya resultado interesante.